además una lámina de oro fino y grabarás en ella como gravadura de sello, santidad a Jehová. Vamos a orar. Padre bendito que esté en los cielos, le damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos da de compartir su palabra. Permita, Señor, que sea su Santo Espíritu, dejando que su palabra hable, Señor, y no esta inútil sierva. Padre, le pedimos que sea usted, Señor, tocando nuestros corazones y nuestras vidas para honra y gloria de su nombre, porque lo oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Les decía que vamos a hablar de santidad. Y la palabra santidad se define como apartados para Dios. Apartados para Dios no porque nosotros lo hayamos decidido, sino porque Dios tuvo misericordia, nos salió al encuentro y nosotros lo recibimos. Recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y por eso ahora nosotros también somos santos, somos partícipes de esta santidad. Y vea que dice en el versículo, santidad a Jehová. No dice santidad de Jehová, porque nosotros ya sabemos que nuestro Padre Dios es santo, santo, santo. Entonces dice santidad a Jehová. Pero ¿a quién se lo estaba diciendo? Se lo estaba diciendo a los sacerdotes. Les dijo, háganse una lámina de oro fino. Eso es como ponerse una placa, mis hermanos. Un distintivo. No sé si en la frente se la iban a poner o en el pecho. Pero era una placa que los iba a identificar como siervos de Dios. Es igual que ahora nosotros los servidores andamos con este logo. Y esto es como una placa, mis hermanos. ¿Por qué? En aquel entonces esa placa los iba a distinguir como siervos de Dios, como sacerdotes de Dios. Pero ¿qué hacía un sacerdote? Un sacerdote ofrecía los sacrificios y se los llevaba al Señor para perdonar los pecados del pueblo. Eso ahora ya no lo necesitamos. Y ya no lo necesitamos porque Cristo se ofreció una y sola vez para siempre para redención de nuestros pecados. Él nos compró, Él nos ha dado esa santidad, Él nos ha dado ese sello que no lo andamos visible como una placa de oro fino, pero la andamos en el corazón. Y eso es lo importante para nosotros. Por lo tanto, no es que vamos a andar una placa nosotros que diga santidad a Jehová. Ahora, ¿cuál sería esa placa para nosotros? Esa placa es el testimonio, mis hermanos. Y le decía, es difícil distinguirnos. Estamos en un medio donde hay de todo. Y a veces nosotros mismos caemos en las trampas del enemigo cuando hacemos lo que los demás hacen, siendo cristianos. Entonces nosotros, igual que los sacerdotes, necesitamos quizá una placa que nos identifique. ¿Para qué? Para no caer en esa tentación. Hemos aprendido de un pastor general que siempre nos da buenos ejemplos. Él dice, yo uso esta cruz, porque con esta cruz yo me acuerdo que no debo desviar mi carro para esos lugares que se llaman escondites. Porque qué tal que yo con esta cruz y voy entrando ahí, dice él. Igual nosotros, mi hermano, muchas veces vamos a necesitar de algo que nos recuerde que no debemos estar en lugares indebidos. Muchas veces nosotros vamos a necesitar que nos estén recordando de un hermano que nos diga, Daisy, ¿para dónde vas? Venite para acá, como hacía el pastor de las ovejas. Que cuando una ovejita se le va por un lado, ¿qué hace? Con su báculo, que es una vara con un ganchito en la punta, a jalarla del pescuecito. Igual pueden hacer con nosotros. Y decir, ¿para dónde vas? Necesitamos quizás algo así. Porque a veces nosotros mismos caemos en las trampas del enemigo. Yo, tengo muchos sobrinos y uno de ellos, ya todos son adultos.
una vez tenía una novia. Y bueno, él es servidor en la iglesia central, servidor allá con primarios en escuela bíblica. Y tenía esa novia y la llevaba a la iglesia. Y de repente, bueno, siempre iba adelante con la novia y yo iba con otra sobrina atrás. Íbamos caminando para la iglesia. Pero de repente me dijo, no, ya no me voy a ir con ustedes. Ah, vaya, está bien, me voy a ir con mi novia y vamos a ir. Y bueno, de repente tenía una foto ahí en las redes sociales. Estaba ahí en Olocuilta, mis hermanos. Estaba en Olocuilta, así en una mesa, ¿verdad? Y sobre la mesa yo vi que habían botellas de cerveza. Ups, Dios mío, ¿qué está haciendo este muchacho ahí? ¿Estará tomando o qué, verdad? Entonces me preocupó. Y veía yo que estaba ahí la novia, él con su uniforme y su lámina, ¿verdad? Santidad a Jehová, con su logo de escuela bíblica, con su camisa de servidor. La novia ahí a la par y una señora enfrente, que era la mamá de la novia. Ay, hermano, yo ya estaba, ¿verdad? ¿Qué anda haciendo? Pero uno piensa en la santidad del otro. Tengo que pensar en la mía también. La cuestión es que cuando llegó, mire hijo, ¿qué estaba haciendo usted ahí? ¿Estaba tomando o qué? ¿Me va a decir la verdad? No, me dijo, es que yo no sabía que la mamá de mi novia le gustan las cervezas. Sí, mi hijo, pero si usted va a salir con esa señora, o se quita esa camisa o no pone esas fotos en las redes sociales. ¿Cómo es posible que va a hacer eso? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una identidad. ¿Ah? Y a veces no era la camisa, era la actitud. ¿Por qué tuvo que ir y subir esa foto a las redes sociales? ¿Por qué si estaba ahí la cerveza? No, si yo Coca-Cola tomé. Pues sí, mijo, pero yo le puedo creer. Pero los que vieron la foto no. Igual nos puede pasar a cada uno de nosotros. Que a veces somos arrastrados por la corriente del mundo y nos vamos ahí y olvidamos que le debemos santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Entonces, los sacerdotes tenían que usar esa placa. Igual acá, los servidores tenemos que usar una placa. Y a veces como servidores, mis hermanos, somos jalados por el mundo. Y no que andemos con la camisa de servidor, podemos andar con una camisa particular. Pero recuerde que el sello del Espíritu Santo que nos da el Señor Jesús, cuando lo recibimos, no está en una placa, está en nuestro corazón. Y es ahí donde debemos nosotros recordar siempre que le debemos santidad a nuestro Dios. Y que, como decía Pablo, ¿verdad? Hay una lucha en mis miembros, que yo no sé si lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Eso es normal, porque somos humanos, porque andamos ahí en el trabajo, en la escuela, en el instituto, donde quiera que nos movemos, estamos a la par de personas inconversas. Y fácilmente podemos ser llevados, contaminados. Pero si recordamos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos, siempre vamos a estar pendientes de que somos apartados para Dios. No apartados que vamos a estar todo el día en la iglesia, ojalá y así fuera, pero tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar y no podemos pasar todo el día en la iglesia, ni todas las noches. Pero tenemos que acordarnos a la hora del triángulo del éxito, mi lectura diaria, mi oración, mi asistencia a los cultos, que yo estoy apartada o apartado para el Señor. Y también a los sacerdotes, imagínense, la santidad como la vivían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Allá ellos tenían que usar vestiduras especiales. Cada cosa que llevaban en su atavío representaba algo para Dios. Y no que nosotros seamos, ahora dice el Señor Jesús,
en su palabra que ahora todos nosotros somos sacerdotes, que antes el sacerdote ofrecía sacrificios por el pecado del pueblo, pero ahora nosotros ya no necesitamos eso. Cuando el velo se rasgó, cuando el Señor Jesús murió, nos hizo que ahora todos podemos llegar a Él. Ya todos somos sacerdotes, todos podemos ir a Él para pedirle el perdón de nuestros pecados. Y dice que los sacerdotes vestían ropas especiales. Pero nosotros ahora, mis hermanos, que somos sacerdotes para nosotros mismos, para nuestros pecados, no para los demás, queremos andar como nos da la gana. Y a veces muchos cristianos, no lo digo en esta iglesia, no, ¿verdad? En otras, que quieren andar las jovencitas con minifaldas, con tirantitos y andar exhibiéndose. Igual los varones con cabellos así parados, ¿verdad? Que ya no necesitan peines, solo se necesita que les hagan y ya les paró el pelo, ¿verdad? Entonces, hermanos, también eso es importante, porque ahora nosotros somos sacerdotes de nuestra propia vida. Entonces necesitamos también andar bien presentables. No es necesario que andemos en unas fachas que a veces no parecemos ni estudiantes ni trabajadores, mucho menos cristianos. Entonces necesitamos, imagínense, los sacerdotes tenían que ponerse un montón de cosas encima porque ellos expiaban los pecados del pueblo. Ahora que nosotros somos sacerdotes de nosotros mismos, necesitamos también una buena presentación. Y no necesariamente estoy hablando aquí de ropas caras, de piedras preciosas como llevaban la ropa de los sacerdotes. No, estoy hablando de una ropa decente, le decimos. ¿Ah? No importa que la tela sea barata, que la blusa sea barata, que la compremos en el agachón, que vayamos al mercado y compremos esas blusitas bonitas. No es necesario que nosotros tengamos cosas caras, pero sí debe de ser decentemente y en orden, porque eso va a demostrarle a las personas como testimonio de que nosotros somos santos, apartados para el Señor. Perfectos, mis hermanos, no somos, pero podemos ir mejorando cada día. Entonces, ¿cómo era también la vida de los sacerdotes? Dice que los sacerdotes también tenían que cuidar su comida. Pero a veces a nosotros nos encanta, ¿verdad? Y como le ponía el ejemplo de mi sobrino, que yo, pues sí, hasta hoy, no sé si tal vez echó su cerveza, ¿verdad? Porque ahí estaban en la foto. Yo espero que no, y yo le creo a él, creo que no, pero la evidencia estaba ahí estaban las botellas. Entonces, nosotros ahora debemos cuidar también eso, porque estamos apartados para Dios. Y eso es la santidad, mi hermano, que estamos apartados para el Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento, nosotros también debemos cuidar ahora como sacerdotes de nuestra vida, porque no llevamos los pecados de nadie, sino los nuestros. También debemos cuidar de lo que nosotros somos. Ya no solamente, solo porque vengo a la iglesia ya soy cristiano, solo porque canto los coritos, qué lindo el gozo, ¿verdad? Con que cantamos. Pero no es solo eso, también es, le decía, lo que nos hace diferentes, testimonio. Ahora, claro, si nosotros somos servidores y andamos con esto, imagínense si no lo vamos a pensar dos veces. Si nos vamos a ir ahí a una mesa donde hay licor, o si nos vamos a meter en una casa de esas, ¿verdad? Donde 3X, no, ¿verdad? No es eso. Porque fíjense que a veces la santidad, y no a veces, siempre, la santidad comienza en el hogar. En la casa, ahora con el cable, tan fácilmente que es entrar a la pornografía y ver esas películas, y que los jóvenes especialmente, tal vez los ancianos como yo ya no, ¿verdad? Pero los jóvenes
que puedan caer en eso, se envician, caen en el vicio de ver eso. Después, imagínense de ver una película de esas, pobrecita la novia y la van a ver por allá, ¿verdad? Ellos quieren desquitarse con quien sea. Entonces, ahí empieza en la casa. Entonces, ahí en la casa es donde nosotros debemos empezar. ¿Qué ven nuestros hijos? Los desfiles de moda, sí, pero hay desfiles de moda donde salen vestidos muy bonitos, blusas muy bonitas, trajes muy adecuados para los varones, pero a veces también vemos, ¿verdad? Otras cosas como salen ahí, una de negro y que solo el top, dicen, ¿verdad? Solo arriba y solo un chorcito y un maquillaje extravagante y unas pelucas todas raras. Entonces, todo eso va entusiasmando a los jóvenes. Pero dígame, cuando inclusive, ¿verdad? A veces a los futbolistas, los vemos como ahora se han cambiado. Yo miraba ayer a Neymar, él sale ahora con, como que canas tiene, ¿verdad? Messi rubio, ¿verdad? Imagínense. O sea, no creo que yo solo mire el canal 17, no, ¿verdad? Tampoco. Porque le digo, estamos ahí, somos fácilmente contagiables. Entonces yo veía al Barcelona, que perdió, por cierto. Entonces, perdió. Pero le digo, ¿cómo ven eso los jóvenes? Y lo ven y dicen, no, pues yo así me voy a cortar el pelo, ¿verdad? Como Messi. No, así me lo voy a pintar como el de Neymar. Entonces, van ellos y ¿sabe qué? Cuando estos futbolistas viajan, usted los ha visto en la televisión, cuando ellos viajan, se bajan del avión o se bajan de esos buses lujosos bien bonitos que tienen, ellos de traje, ¿los ha visto? ¿Sabe por qué? Porque ellos son personalidades. Porque ellos quieren dar una buena imagen en un aeropuerto. En un aeropuerto, si lo miran todo desaliñado y todo desarrapado, no lo van a dejar entrar al avión. O por lo menos lo van a tener que tirar un ratito al suelo para dejarlo pasar. Entonces, eso mismo tenemos que explicarle a los jóvenes. Mire, hija, está bien. Ahora va a ir a esto, ahora va a ir a tal cosa. Dice un dicho, un adagio muy bueno, que hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, igual, ellos lo aplican. Se van al avión o se bajan de esos buses en traje. Y lo ve usted bien elegantes. Cuando van a recibir el Balón de Oro, ¿verdad? Allá el premio al mejor futbolista del año, ellos van de traje bien elegantes. Entonces, ¿por qué nosotros que somos hijos de un rey, Dios todopoderoso, amoroso, que el Señor Jesús vive en nosotros, ¿por qué no nos vamos a vestir como conviene? Entonces, igual, pero a veces, como le digo, no pasan esas cosas en esta iglesia, no, pasan allá en otras iglesias. Entonces, mis hermanos, la santidad como la vivieron los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero también veamos la santidad a que nos llama la vida de Pedro también en el Nuevo Testamento. Vamos y busquemos la primera carta de Pedro. La primera, nos han enseñado a nosotros, ¿verdad? Como profundos en el colegio de teología, que la primera carta de Pedro está antes de la segunda. Así nos dicen en el colegio de teología, porque nosotros decimos, siempre pensamos, sabemos más que el pastor. Pero no es así, mis hermanos. Entonces dice Pedro, vamos a ver en el capítulo 1. Y vamos a leer desde el 13 hasta el 16. Dice así el Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso lo dice el Señor.
Entonces, mis hermanos, no es, hermanito, por favor, sea santo. Hermanito, ¿verdad? No, es un mandamiento. Ahí dice Pedro, sed santos. Está citando las palabras del Señor allá en Levítico. Porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros, así como Pedro, y fíjese que Pedro tenía una vida santa. Cuando el Señor Jesús lo llamó, él dejó todo y se fue tras él. Y Pedro era de ese temperamento que algunos psicólogos dicen, temperamento sanguíneo, que por todo el entusiasmo, yo primero, yo voy aquí, dígame a mí, pastor, ¿dónde voy a poner estas sillas? Aquí las pongo, dígame, pastor, ¿a dónde voy a ir a llevar estos bultos? Y yo los llevo. Y así era Pedro, muy activo, muy dinámico, sanguíneo, dicen los psicólogos. Pero un día Pedro falló. Y el Señor le dijo, y cuando el Señor le dijo que iba a morir, él le dijo, Señor, nosotros te vamos a seguir hasta la muerte. Porque era así él, de espontáneo. Pero el Señor le dijo, ay, Pedrito, cállate, papá, le dijo. Sí, mira, yo te conozco. Y así nos conoce el Señor a nosotros, a cada uno de nosotros, cada uno de ustedes y a mí. Dios nos conoce a la perfección. No se le escapa una. Entonces, Pedro creía, ¿verdad?, que se le podía escapar al Señor. Y le dijo, hasta la muerte, Señor. Pero a Dios no se le escapa ni una. Y aunque nosotros creamos que podemos hacer algo y el Señor no me lo va a tomar en cuenta, claro que me lo va a tomar en cuenta. Claro que sí. Y le dijo a Pedro, Pedrito, fíjate, papá, mira, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y dígame si no ocurrió. Sí le falló. Pero ¿sabe cuál fue la bendición de Pedro? Que aunque nos puede pasar a nosotros, pero Pedro, cuando se dio cuenta que le había fallado al Señor, Pedro, dice la palabra de Dios, lloró amargamente, le dolió en su corazón. El Espíritu Santo le estaba diciendo, Pedrito, la regaste. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros. Como le decía, hay una lucha, dice Pablo, en mis miembros, que lo que no quiero hacer hago y lo que quiero hacer bien no lo hago. Igual nos pasa. Muchas veces no queremos hacer algo y caemos. Queremos hacer esto, no. Yo le voy a servir al Señor, yo le voy a prometer, yo le voy a llevar esto, yo voy a hacer acá, voy a dar tanto de ofrenda, yo voy a dar mis diezmos así. Ay, imagínense que todos cumpliéramos, ¿verdad? Esta iglesia, ¿cómo estaría? Todavía más linda de lo que está. Pero fallamos. Y nosotros quisiéramos, pero en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, fallamos. Pero ¿cuál fue lo lindo de Pedro? Que él se redarguyó a sí mismo, el Espíritu Santo le habló y le dijo, Pedro, la regaste. ¿Y sabe qué hizo? Dice la palabra, lloró amargamente. Y eso nos pasa, mis hermanos. Tal vez no lloremos amargamente, tal vez no sean muy grandes nuestras culpas, nuestras faltas, pero tenemos el reto de que si fallamos, tenemos un abogado perfecto a quien ir y decirle, Señor, te fallé, por favor, perdóname. Porque eso va a demostrar que también somos santos, como Pedro lo está manifestando, como Pedro lo ilustra en el Nuevo Testamento. Él ya es ya en ese momento ya era un sacerdote, ya el Señor había muerto. Pedro está escribiendo y dice, sed santos, que eso dice Dios, como yo soy santo. Y Pedro era débil, y nosotros igual, mis hermanos. Pero tenemos un abogado perfecto, a quien ir, a quien acudir cuando nos equivocamos. Somos humanos, decimos, sí, claramente, somos humanos. Tenemos el reto de ser santos, es un mandato, tenemos el reto de ser santos. Pero a veces involuntariamente fallamos. Y ahí es donde debemos recordar que tenemos un triángulo del éxito. Y el éxito no viene solo por su carrera, solo por sus ganancias en el negocio, el éxito espiritual
por medio del cual usted va a llegar a lo otro, al éxito material. Y ahí viene otra vez la lectura de la palabra diariamente, la oración diaria o constante, puede ser todo el día, y la asistencia a sus cultos. Ahí usted va a ir logrando santidad, mi hermano. ¿Y Pedro qué hacía? Dice acá, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Para ellos ceñir los lomos era amárrese bien los pantalones, mi hermano. Y amárrese bien la falda, mi hermana, ¿verdad? Porque ni modo, aquí hay hermanos y hermanas. Entonces, dice, ceñid los lomos y dice de vuestro entendimiento. Pongámonos firmes, decidamos, ¿a dónde estamos? ¿Con Dios o allá? Pero no podemos estar un pie aquí y otro pie allá, de ninguna manera. Tenemos que estar decididos y firmes a dónde estamos. Ay, mire hermana, pero es que usted no sabe, yo ahí donde trabajo, si yo hablo de Cristo, si yo me muestro así espiritual o algo, me van a hacer leña. Mire hermano, al principio nos critican, pero después nos respetan. Y se lo digo, yo trabajo en un ambiente tremendo, ahí hay un muestreo para todo. Trabajo en una escuela. Y ahí los jóvenes hay de todo, porque ya en tercer ciclo es terrible, ¿no? Y al principio, ay, sí, ¿verdad? Esa vieja, que sí, que solo de la Biblia hable, no sé qué. Pero sabe qué bonito es cuando ya han salido. Y una vez yo estaba así en una parada de buses. Y por allá estaba una música estridente, así rock, ¿verdad? Rock pesado y todo. Y yo oía que un muchacho gritaba y le decía al otro, bájale el volumen, quiero saludar a una maestra, bájale. Y yo dije, seré yo, señor, ¿verdad? Como dijo acá. Y vuelvo a ver, y era un joven que había ido a Estados Unidos, que es exalumno de la escuela. Señor, me la quiero saludar a usted. Y eso, uno de los muchachitos más tremendos. Bueno, estaba oyendo rock ahí, ¿verdad? Con su amigo. Y le dice, déjame que la quiero saludar. Señor, me acuerdo de los proverbios que nos ponía en la pizarra. Dios mío, mire, yo dije, gloria al Señor. Porque el muchachito, a pesar de que estaba oyendo rock, a pesar de que había ido a probar por allá, se acordaba de los proverbios que le escribían en la pizarra. Entonces, mis hermanos, no crea que todo es echado a la basura, no. Usted va, dice un versículo, a su compañera de trabajo, y tal vez ahora no lo necesite y lo critique, pero en una necesidad va a llegar, fulanita, Marillita, mira, ¿verdad que vos me dijiste aquel día que ibas a una iglesia, verás cómo estoy en esta situación? La van a buscar, mi hermano, porque así es. Entonces tenemos que ceñirnos los lomos del entendimiento y estar en lo que estamos. Estamos con Dios. Entonces dice acá, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro ya estaba esperando la venida del Señor. Y los cristianos también de la iglesia de los primeros siglos también esperaban al Señor, como nosotros lo esperamos. Pero el mismo Pedro dice, no es que Dios tarde su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que Él está en paciencia esperando que todos lleguemos al conocimiento de su palabra, dice. El mismo Pedro lo está diciendo. Y ahí dice, esperad, dice, cuando Cristo sea manifestado. ¿Cómo esperamos al Señor? Muchos nos dicen, mire, pero el Señor, todos dicen ya va a venir y nunca viene. Ojalá, dice en otra parte de la Biblia, que Dios nos hallara haciendo así como estamos acá. Gloria al Señor, nosotros felices de irnos con Él en el aire y de aquí de la iglesia. No tenemos que ir a ver allá que si los frijoles se cocieron bien o no, que si voy a ir al almuerzo o no. Ya no, ¿verdad? Ya vamos felices. Pero Pedro nos está diciendo cómo tenemos que esperar al Señor. Lo tenemos que esperar en santidad. Entonces dice, sed sobrios. Sobrio es lo opuesto de ebrio.
Un ebrio puede andar así por drogas, por alcohol. No está en sus 5 sentidos. Un ebrio no puede discernir entre el bien y el mal, solo se deja ir. Ustedes han visto que a veces hombres ebrios matan a sus esposas, que mujeres ebrias maltratan a sus hijos. ¿Por qué? Entonces dice Pedro, sed sobrios. Debemos andar siempre en nuestras cabales. No debemos andar perdidos ni en vicios ni en otras cosas que nos distraigan de la palabra del Señor, de la santidad que dice le debemos a Dios, porque Él es santo. Y mire qué lindo, nosotros no somos santos porque le decía por casualidad, sino por un precio caro que pagó el Señor Jesús en una cruz, derramando su sangre por nosotros. Eso no es fácil, mi hermano. Él era 100% hombre, 100% Dios. Y como 100% hombre, Él sufrió mucho para darnos a nosotros esta condición de santos. A Él no le fue fácil hacerlo. Entonces dice acá Pedro, sed sobrios y esperad por completo. Mire qué lindo, dice por completo en la gracia que se os traerá cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Por completo, ahí va a venir todo, mis hermanos. Qué lindo todo aquello que a veces dudábamos, que a veces sentíamos que muy tardado. Quizás algunos ya estemos en la tumba, pero qué lindo porque dice que nosotros nos vamos a levantar con cuerpos glorificados. Tal vez los jovencitos no, pero como no sabemos el día ni la hora, puede ser que ahora viniera el Señor, gloria a Él. Entonces dice Pedro, como hijos, ¿qué dice? Obedientes, no dice desobedientes. Pero nosotros le decía, igual que las ovejitas, ahí van todas apuñadas, pero siempre hay alguna que quiere salirse del rebaño. Siempre hay alguna que quiere agarrar para allá. Y el lobo es astuto, porque no crea que va a ir a atacar el rebaño. Primero porque van todas juntas. Segundo porque hay un pastor que las defiende. Sino que espera que la que es desobediente se salga, se quede o se adelante o se aparte. Cuando ya la ve solita, la ataca. Eso es lo que puede pasar con nosotros, mi hermano. Mire, ¿qué le pasó a Eva? Dios le dijo a Adán, te haré ayuda idónea. Y le dio a Eva. Y se la sacó de una costilla. ¿Por qué? Porque a Adán, cuando le hiciera falta la costillita, la iba a abrazar, ¿verdad? Porque aquí, esta es la costilla que me falta. Entonces la abraza y se la trae a su seno, porque de ahí se la sacó el Señor. Entonces, ¿qué ocurre, mis hermanos? Cuando a veces eso se nos olvida. Ya no queremos estar ahí. ¿Y qué hizo Eva? Eva, cuando la serpiente le engañó, andaba sola. No andaba ahí de donde había salido. Había dejado solo al pobre Adán. Andaba solita. Se fue a dar una vuelta a Metrocentro y cuando venía, ya venía con su domingo 7. Imagínense, eso puede pasar. ¿Por qué? Había dejado al varón de donde había sido sacado. Si nosotros nos olvidamos del Señor Jesús y nos vamos solitos, nos va a pasar los de Eva o los de la ovejita. Que la ovejita, cuando ya andaba solita, le cayó el lobo. Puede ser una hermana, como anda solita, ¿verdad? Puede ser un hermano, como anda solito. Ay, ¿verdad? Se le van los ojitos por allá. Mira otra, ¿verdad? Y se le pueden ir como anda solito. Deben andar siempre juntos, mis hermanos. ¿Por qué? Así quiere el Señor que andemos con Él. Siempre juntos. No apartados de Dios. Siempre con Dios, sabiendo que lo tenemos en el corazón. Pero a veces lo hacemos a un lado, nos olvidamos y nos vamos a dar una fiestecita de pecado. Y ya allá, ¿qué traemos? Las consecuencias que, como dice su palabra,
tus pecados te alcanzarán. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Ser hijos, dice acá, como dice Pedro, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais. Mire, antes de conocer a Cristo, las fiestas, los vicios, los amigos, las amigas. Y dice, no se conformen a los deseos que antes tenían. Conformar no es como aquella palabra de ser conforme con lo que tiene, poquito, bastante. No, conformar es tomar la forma de. Conformar, tomar la forma de. Quiere decir que no voy a tomar la forma de lo que antes era, sino que ahora soy cristiana, soy cristiano, debo mantener esa forma de cristiano, de cristiana. Es decir, que voy a andar mi placa de santidad a Jehová en el corazón. No me debo de olvidar de ella. Ahora si necesito una cruz, como la necesitaba el pastor general o la antes, ¿verdad? Él decía, mire, con esta cruz yo no me meto ahí, ¿verdad? Porque van a decir esto. Con esta cruz no voy a ir ahí donde están chupando porque, ¿verdad? Es una placa que le recuerda la santidad. Si la necesitamos y la tiene, úsela, ¿verdad? Si fácilmente estamos en un ambiente donde podemos ser contaminados, pues no sería malo usar algo que nos recuerde que somos santos, que estamos apartados para Dios, que fuimos comprados con un precio grande y valioso. Y dice Pedro que antes teníamos, pero vea por qué los teníamos. Dice, estando en vuestra ignorancia. Quiere decir que antes lo hacíamos porque ignorábamos toda la palabra de Dios. Pero ahora, mis hermanos, ya no estamos en la condición de ignorantes. Ahora nosotros estamos en la condición de sabios. Sabios en el Señor. Sabios no porque usted haya estudiado y tenga 5 títulos universitarios. No, esa sabiduría, si no está puesta a los pies del Señor, dice el apóstol Santiago, que es diabólica. Pero si esa sabiduría de la universidad yo la pongo a los pies del Señor, viene a ser una sabiduría preciosa que me aparta del mal, que ya no soy ignorante en las cosas de Dios, que ahora ya no sé los mandamientos de memoria, aquellos 10 que me enseñaban en la iglesia tradicional, que ahora para mí solo son un espejo donde dice, no matarás, pues no, ahí dice no matarás, no voy a matar. Ahí dice no codiciarás, pues no voy a codiciar. Me miro ahí, ¿qué estoy haciendo para darme una manita de gato, ¿verdad? Y salir y andar mejor? Pero dice ahí, estábamos en ignorancia y por eso lo hacíamos. Ahora ya no. Y ahora no son esos 10 mandamientos. Recordemos que cuando Dios le dio la ley a Moisés, no le dio solo 10, le dio más de 600 mandamientos. Imagínense, ¿quién podría ser salvo? ¿Quién podría ser santo y obedecer tantos mandamientos? Nadie. Por eso fue necesario, dice allá en Hebreos, un nuevo pacto. Ya no es un pacto de ley, escrito en tabla ni en piedra. Ahora es un pacto escrito en nuestro corazón. Ya no es un pacto escrito con tinta, dice ahí, ¿verdad?, de bolígrafo, de esto. No, ahora la tinta es la sangre misma del Señor Jesucristo. Él nos ha sellado y ha escrito sus leyes. Dice, ya no en piedra ni en tablas, sino en nuestro corazón. ¿Por qué? Dice, también les voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Ahí los ha escrito el Señor. En un corazón que siente, en un corazón sensible a su voz. Y eso es lo más importante, que ya no somos ignorantes, sino que ahora somos sensibles. Y dice, yo soy el pastor y mis ovejas conocen mi voz, dice el Señor Jesús. Por lo tanto, nosotros ahora ya no ignoramos eso y somos sensibles a la voz de Dios. Ya no necesitamos andar con el decálogo ahí. Y ahora lo que necesitamos es andar sobrios, ser obedientes y saber
que ya no somos ignorantes, que tenemos la ley escrita en nuestro corazón. Eso es lo que nos está diciendo Pedro acá, como hijos obedientes. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién nos llamó? Nos llamó el Señor Jesús, amados. Él nos llamó. Entonces, como Él, dice Pedro, sed como aquel que los llamó. Así vamos a ser nosotros. Y dice, en toda vuestra manera de vivir. No dice en algunas. En esa no, mi hermana. Ahí podés, ¿verdad? No ser tan santo. No, en esta sí, ¿verdad? Cuando vayas a la iglesia, ponete bonito, decente, pero si vas por allá a darte una vuelta al parque, andate así, ¿verdad? Con minifalda y ahí toda la cuestión. No, dice en toda vuestra manera de vivir. En comida, en vestido, en actitudes, en toda vuestra manera de vivir. Eso está diciendo Pedro. Y dice Pedro, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pedro está citando no la santidad de él, está citando las palabras de la santidad de Dios nuestro Creador. Entonces, mis hermanos, nosotros la santidad la debemos tener, dice, como lo ilustra la vida de los sacerdotes en el Antiguo Testamento y como lo ilustra la vida de Pedro en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo ilustra Pedro? Concluyendo, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora, mis hermanos, si no tenemos a Cristo, por supuesto que no podemos ser. Si decimos que lo hemos recibido, pero vivimos como antes, conformados a nuestros deseos antiguos. Ay, mire, yo de verdad no puedo dejar eso. Yo ya recibí al Señor, voy a la iglesia, leo su palabra, pero yo eso no lo puedo dejar, hermano, hermana. No, mire, para mí eso, me voy a morir con eso, dicen algunos. No, mis hermanos, ceñid vuestros lomos, como dice Pedro. Cíñanse los lomos, amárrense bien el pantalón, sea verdadero hombre, sea verdadera mujer, y aunque le cueste, ya no se conforme a los deseos que antes tenía. Porque ahora ya no somos ignorantes, ahora somos sabios en el Señor Jesucristo. Si le digo, es difícil para los que tenemos a Cristo, ¿cuánto más para los que aún no lo han recibido? O para aquellos que dicen que lo han recibido, pero no están seguros de su salvación. Por eso, mis hermanos, en esta mañana, si hay aquí alguien que no ha recibido al Señor, esta es su oportunidad. Dice Dios en su palabra que el hoy de Dios, no sabemos, el ayer ya pasó, mañana no sé, si vendrá, dice el corito. Entonces, si usted hoy no está seguro, más vale que haga otra vez la oración. Y si aún no la ha hecho ni por primera vez, este es el día de salvación. Usted no sabe si Dios le va a dar otra oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos ya comprados y sellados para el Señor. Y tenemos el reto de ser santos porque Dios es santo. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Gloria al Señor. Padre bendito, en esta hora le damos gracias